A ver, para muchas familias, una de las mayores preocupaciones es justo esta, la frecuencia con la que los peques se ponen malos. Es una pregunta que, la verdad, genera bastante inquietud. Pues bien, en los próximos minutos vamos a intentar ofrecer una guía clara, muy sencilla, para entender cuándo esas infecciones pueden ser algo más que, que simples catarros. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es solo otro resfriado o hay algo más detrás? Es totalmente normal que un niño pequeño tenga muchas infecciones. Es parte de crecer. Pero, ¿cómo saber si lo que estamos viendo se sale un poco de lo normal? Vamos a desglosar las pistas que buscan los especialistas para aclararlo. Para poner un poco de orden en todo esto, hemos organizado la información en 5 puntos. Primero, veremos la diferencia entre las enfermedades típicas de la infancia y las que no lo son. Luego, explicaremos qué es exactamente una inmunodeficiencia. Después, las pistas que siguen los médicos, cómo se llega a un diagnóstico y, por último, qué papel juegan las pruebas más modernas que tenemos hoy. Muy bien, pues vamos al lío. Las infecciones son, como decíamos, una parte normal del crecimiento, sobre todo en los menores de 5 años. Pero hay diferencias muy importantes que nos ayudan a saber si algo necesita que le prestemos más atención. Mirad, aquí se ve súper claro. Por un lado tenemos lo que se considera normal. Sí, muchas infecciones, pero con una buena recuperación entre una y otra. Y por el otro lado, las señales que hacen saltar las alarmas de los médicos. Infecciones que son muy graves, que no terminan de curarse o que están causadas por microbios que normalmente no deberían dar problemas. Y este es el punto clave de todo, de verdad. Los expertos insisten en que no se trata solo de contar cuántos resfriados ha tenido. Es muchísimo más importante ver cómo son esas infecciones. O sea que una única infección en el pulmón que no se cura bien podría ser mucho más preocupante que, 5 catarros seguidos en un niño que por lo demás está perfectamente sano. Vale, pasemos a entender el concepto central, porque hablamos de inmunodeficiencia, pero ¿a qué nos referimos exactamente? Vamos a explicarlo de una forma que se entienda fácil, sin tecnicismos. El nombre técnico es errores innatos de la inmunidad. Para que nos hagamos una idea, es como si el sistema de defensa del cuerpo, nuestro equipo de seguridad, naciera con unas instrucciones que están mal, que son defectuosas. Y claro, así no puede hacer bien su trabajo de proteger al cuerpo. Y este sistema de defensa tiene, dos grandes equipos. Por un lado está la inmunidad adaptativa, que es como el equipo de inteligencia, el que aprende a reconocer a los enemigos y se acuerda de ellos para el futuro. Y por otro, la inmunidad innata, que son como los equipos de asalto, los primeros en llegar a la batalla, una respuesta inmediata y general. Pues un error innato de la inmunidad puede afectar a uno de los equipos o a los dos a la vez. Sabiendo esto, ¿cómo lo investigan los médicos? Pues no se quedan solo en si hay muchas o pocas infecciones. Utilizan herramientas para buscar patrones muy específicos, tanto en las propias infecciones como en otros síntomas que puedan aparecer. Y aquí viene algo muy interesante, y es cómo organizan todas esas pistas. Usan reglas mnemotécnicas, como la palabra clip, para no dejarse nada. Analizan el C de la infección, su L localización, la I intensidad, el tipo de patógeno que la causa y si todo esto sigue algún patrón. Así se obtiene una imagen muchísimo más completa de lo que está pasando. Pero ojo, porque las pistas no siempre son infecciones. A veces el problema no es que el sistema inmunitario sea débil, sino que está desregulado, como si se volviera un poco loco. Para no olvidarse de estos signos, los médicos usan otra regla, Garfield, y esto incluye cosas como la autoinmunidad, que es cuando las defensas atacan por error al propio cuerpo, o una inflamación crónica, que es como si el sistema estuviera siempre en alerta máxima sin motivo, provocando problemas como diarreas que no se van o eczemas muy severos. Y si después de todo esto hay sospechas, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el proceso de diagnóstico no es ningún misterio. Es una secuencia de pasos muy lógica, pensada para ir encontrando respuestas y sobre todo para reducir la incertidumbre. Aquí se ve perfectamente el camino que se sigue. Se empieza siempre por lo más fundamental, una buena historia clínica, una exploración a fondo. A partir de ahí se avanza con análisis de sangre básicos. Y si hace falta, pues se pasa a pruebas más específicas, hasta que se puede llegar incluso a un análisis genético para tener la confirmación final. Los primeros pasos, como veis, suelen ser bastante sencillos. Un análisis de sangre normal, un hemograma, puede dar un montón de pistas sobre cómo están las células de defensa. Otro análisis muy común mide los anticuerpos, que son las proteínas que nos protegen. Son pruebas muy accesibles que ya dan una primera foto de la situación. Y esto es algo que hay que recalcar, es importantísimo. Que los primeros análisis salgan normales no significa que se pueda descartar todo. Si la sospecha del médico es alta, estos resultados son solo una pieza más del puzzle. Y casi siempre hay que seguir investigando para tener la respuesta definitiva. Y cuando esa investigación tiene que ir más allá, es cuando entramos en el mundo de las pruebas modernas.
Hoy en día tenemos herramientas potentísimas que, la verdad, han revolucionado el diagnóstico y nos dan una claridad que antes era impensable. Estamos hablando, claro, de las pruebas genéticas. Hay técnicas como la secuenciación del exoma que permiten mirar de una sola vez cientos de genes que tienen que ver con el sistema inmunitario. Esto ha acelerado muchísimo la capacidad de diagnosticar estas enfermedades, que son raras. Eso sí, como cualquier tecnología, tienen sus puntos fuertes y sus limitaciones. Son una pasada para dar con un diagnóstico preciso y ayudar a decidir el tratamiento, pero a veces interpretar los resultados es muy complejo. A veces aparecen variantes genéticas y no se sabe muy bien qué significan, así que se necesita mucha experiencia para interpretarlo todo correctamente. Y esta cita de un experto lo resume a la perfección. La genética es una herramienta brutal, fundamental, pero no sustituye la experiencia, el ojo clínico del médico. Al final, el diagnóstico es una mezcla del arte de la medicina y la ciencia más puntera. Así que la conclusión es bastante clara, ¿no? La respuesta más fiable no viene de una sola prueba mágica, sino de juntar todas las piezas: la historia clínica del paciente, los análisis que nos dicen cómo funciona su sistema inmunitario y los datos del estudio genético. Es un trabajo en equipo, sin duda. Y terminamos con una reflexión final. En todo este camino, la información que puede aportar la familia, esa historia detallada de la salud, es muchas veces la pieza más importante de todo el rompecabezas. Ser un observador atento y compartir toda esa historia con los médicos es sin duda alguna la base sobre la que se construye todo lo demás. Es el primer paso y probablemente el más poderoso de todos para llegar a una respuesta.